Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que él amaba robó el fuego del Olimpo para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo, y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bueno, encantada de estar por acá de nuevo en este camino de plenitud que ya casi que llega al final. El jueves que viene pues tenemos el final de estos caminos. Y bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es el propósito y la trascendencia. Mi nombre, para los que no me conocen, es Marta de Lucía, soy psicopedagoga, máster en PNL, coach integral, y las demás referencias pues las pueden ver en los anteriores webinars, ¿no? Hoy quiero presentarme de otra forma, ¿no? Menos quizás profesional, sino más desde el ser, desde quién soy, de quién es Marta, porque como vamos a hablar sobre lo que es la identidad, entonces quisiera como que presentarme desde otro aspecto de mi vida. Y bueno, ¿quién soy? Yo soy una persona brillante, amorosa, profunda y emotiva, única e irrepetible, igual que ustedes, como tú, como yo, somos únicos, somos como estrellas brillando en el cosmos de la vida. Y también somos luz y sombra, porque tenemos las dos caras de la moneda. Y también a veces soy rebelde y soy terca, soy muy testaruda. Y soy cada día más auténtica y cada día amo más la libertad, que es uno de mis valores fundamentales, la libertad y la paz. Ahí les puse una fotografía de algo que me encanta hacer, que paseo todas las mañanas en el parque, y me han servido muchísima reflexión. Estoy en este momento en Panamá y bueno, les doy la bienvenida y les agradezco a todos por su presencia acá. ¿Qué vamos a abordar en este camino? O en este paso, digámoslo así. Primero, nuestra riqueza interior, todas aquellas riquezas que tenemos, que todos tenemos, pero a veces no reconocemos. Vamos a abordar también los valores que nos definen. Y vamos a ver un poco lo que es la danza de las luces y las sombras. Un poco las dos caras de esa moneda a las que me refería antes. Y por último, vamos a entrar en el otro paso, que sería lo que es propósito y esencia, y algo más. De eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y bueno, lo que les sugiero es que si quieren tomar nota, tomen nota. Si tienen alguna pregunta, al final pueden hacerla, o si no, también vamos a poner los correos para que ustedes puedan escribir si tienen alguna duda o algo que compartir. Y bueno, luego de transitar todos los pasos anteriores y danzar hacia los caminos de plenitud, donde hablamos de contextos así como que el aquí y el ahora, la importancia de darnos cuenta, todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con los recursos que tenemos y las creencias para sentirnos plenos. Hoy digamos que vamos a llegar a una cima más alta en este camino, y es la del paso de descubrir precisamente quiénes somos,
Es decir, ese paso del yo soy, y lo vamos a tratar de integrar a lo que es nuestra trascendencia, quiénes somos más allá de nosotros. Aquí, para llegar a esta cima o a esa profundidad del océano, como ustedes lo quieran ver, necesitamos muchas veces hacer un profundo silencio para podernos escuchar y escucharnos nuestra propia sinfonía interior. La única forma es haciendo silencio, buscando adentro. Y este nivel tiene varias estaciones que puede a veces confundirnos, porque primeramente lo tenemos que transitar en todo lo que se refiere a nuestra identidad personal. ¿Quién eres? Bueno, hay un ejercicio bien interesante que yo te puedo sugerir que hagas, que digas tu nombre en alto varias veces y escuches el sonido de tu nombre, que es magnífico. Y aunque algunos autores o algunas personas insisten en quitarnos esa singularidad, pienso que no es desvistiéndonos de todas las etiquetas que tenemos, que conocemos a nosotros mismos, sino más bien agradecer esas etiquetas, aceptarlas, integrarlas y sobre todo trascenderlas. Nos llevarán por caminos más plenos. Nuestro nombre, nuestra edad cronológica, cualquiera que sea esta, y las diferentes etapas, el territorio al cual pertenecemos, nuestras historias que son súper valiosas, cada uno tiene una historia magnífica que contar de su propia vida y que se tejieron alrededor de nuestras figuras más significativas, como son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, los roles que después asumimos a través de la vida, primero como hijos, luego como compañeros, como alumnos, como parejas, como profesionales, como ciudadanos, y también nuestro rol sexual conjuntamente con nuestro rol social y conectándonos con una serie de posesiones importantes como es nuestro cuerpo, con toda esa maravilla que tenemos adentro, con sus órganos, y entre ellos el más maravilloso, el más completo, que es nuestro cerebro, que digamos que es el centro de operaciones de nuestros pensamientos y emociones. Bueno, todo esto forma parte de nuestra identidad personal y responde en parte a la pregunta de quiénes somos. Esa identidad también se forma en un territorio específico que va cambiando y va sufriendo muchas transformaciones a medida que va pasando la vida y en las diferentes etapas y dentro de también un contexto cultural que se va ampliando, por supuesto. Todas las cosas que hacemos, todos los recursos que tenemos son parte de eso que somos, de esa identidad que se fue conformando desde que nuestro corazoncito comenzó a latir ahí en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy. Y eso no lo podemos negar, eso está ahí, eso es nuestra historia. Y así poco a poco se fue estructurando nuestra personalidad, que también tiene una parte importante genética y otra medioambiental que se fue transformando poco a poco y ni siquiera a veces nos hemos dado cuenta de eso. Y fueron sumándose experiencias y experiencias de vida que como un diamante la vida ha ido tallando nuestra trayectoria. Es hermoso, ¿cierto? O sea que somos una belleza todos, porque todos hemos tenido esos procesos, todos somos caminantes. Somos, nos guste o no, el resultado de todo esto. Sin embargo, yo pienso que aquí está la maravilla, esa maravilla que somos únicos y también somos irrepetibles, porque aunque encajemos en algunos de los estilos de personalidad, que de hecho lo hay, personas que tienen distintos estilos de personalidad, si nos observamos en detalle, cada uno de nosotros tiene su propia huella dactilar. Así que cada uno de nosotros es único, magnífico, solo que no lo vemos. Hasta que comenzamos a profundizar en nosotros, vamos hacia adentro, nos empezamos a reconocer
a nosotros mismos. Y miren que esto se dice muy fácil, pero es el viaje más complicado que existe y el que más nos atemoriza muchas veces. Por eso es que nos distraemos en otras cosas antes de tomarlo bien en serio. Muchas veces nos quedamos en la superficie y lo llenamos con disfraces que pretenden mostrarnos a nosotros mismos y a los demás algo que, oye, realmente no somos. Y no podemos ser plenos hasta que nosotros seamos quienes somos realmente, sin tanta máscara, sin tanta pretensión. Y por esto este paso de plenitud es tan importante, porque es el de ir integrando todos los anteriores para descubrir que todo nuestro ser no necesita demostrarle nada a nadie, no necesita correr, ni poseer, ni hacer, ni asumir, porque el verdadero ser de yo soy lo que necesita, primero que nada, para lograr todo lo que quiera lograr, es abrazarse a sí mismo y darse cuenta que su mayor valor en sí mismo es su existencia plena, porque estás respirando. Y ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer de nosotros mismos. Estamos aquí ahora y nuestro corazón está latiendo y nosotros estamos respirando. Y por eso tenemos un gran valor. Y descubrir que en esas diferencias que tenemos todos con el resto, está su complemento con el otro. Y que su verdadera esencia es intangible, es inmortal y que trasciende. Somos más que el cuerpo, somos más que lo que hacemos, somos más de lo que pensamos, somos más de muchas cosas. Más allá de nosotros hay algo más que va a trascendernos. Y cuando logramos tomar conciencia de esto y de quiénes somos, pero realmente genuinos, entonces allí en el fondo de nosotros mismos, algo despierta y hace lo que algunos llaman insight. Wow, como que lucecitas que se encienden. Yo les dije que en webinares pasados que la plenitud son momentos. Y son esos momentos de éxtasis donde nos damos cuenta quiénes somos, nos podemos sentir, percibir. Y entonces se enciende esa luz destellante que te refleja mirando al otro que tienes enfrente y mirándote en él como un reflejo. Y entonces comienzas a amarte a ti mismo y entonces solo entonces, cuando empiezas por ti, comienzas a amar a los demás realmente. Empiezas a caminar desde el amor, que se dice fácil, pero tampoco es tan fácil. Erickson ha llamado dicho factor de continuidad interior como mismidad, es decir, el sentido de ese ser que va unido a la percepción de continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, unida a la noción de que otros reconocen tal existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener 80 años. En mí ha cambiado muchas cosas porque va a cambiar mi cuerpo, van a cambiar mis experiencias, pero mi esencia, me siento igual que quizás cuando estaba más niña o adolescente, que empecé a formar realmente y estructurar mi identidad personal. Entonces, la permanencia en el tiempo de la identidad es un factor relevante. Y Line, en 1961, define la identidad como aquello por lo que uno siente que es el mismo en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasado o futuros, es aquello por lo cual se es identificado. Y es lo que les dije, que significa la capacidad de seguir siendo la misma persona internamente, independientemente, ojo, no solo de la edad cronológica, sino también de las circunstancias. Y esto lo podemos experimentar en las distintas etapas de nuestra vida. Y hablándoles desde mi experiencia, cuando llegamos a la llamada tercera edad, como que se nos despierta más esa luz, no sé, esa conciencia, que nos sentimos de alguna manera los mismos, aun cuando nuestro cuerpo ha cambiado. Pero aquello que vive adentro, aquello que está dentro, latiendo en nosotros, permanece intacto.
que es la esencia, aunque se haya enriquecido de sabiduría por tantas experiencias de vida. De hecho, mientras más experiencias tienes, pues más te vas enriqueciendo. Eso es cierto, eso es lo hermoso que tiene quizás la vejez. Pero también podemos ser jóvenes y también hacer de esas experiencias eh, lecciones o aprendizajes importantes. De hecho, se nos van a ir dando y a algunos se les da más joven, otros se nos da más bien. Porque esa identidad se va a enriquecer así. Y aun cuando es la misma, tú sientes que algo se está llenando. Algo en ti se va a llenar de experiencia, se va a llenar de sabiduría, se va a llenar de lo que es la plenitud. ¿Y qué es lo más importante para ti en tu vida? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos, que es importante que nos hagamos, porque ahí vamos a sumergirnos un poco en lo que es los valores que te definen. En ese descubrir de cada uno, que es un camino en un proceso interior de búsqueda de nosotros mismos. Por cierto, donde tenemos que estar muy despiertos, porque a veces estamos dormidos, para aprender a mirar, escuchar y sentir esos valores que nos definen y lo que es importante para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar claros, atentos a qué es lo más importante para nosotros en la vida, qué es prioritario, porque los valores son eso, nuestras prioridades ante la vida. Lo que valoramos infinitamente, y muchos de esos valores fueron sembrados por nuestro entorno, por supuesto, padres, familia, amigos, cultura, donde nacimos, entre otras, pero es importante al conocernos y saber quiénes somos, descubrir lo que realmente, los valores que nos van a calzar, o sea, los que resuenan con nuestra alma, y para escuchar ese resueno del alma tenemos que hacer silencio, porque habrá valores que nos acercan a la plenitud, por supuesto, nos acercarán a la plenitud, y otros que nos van a alejar. Y es por esto que es importantísimo priorizarlos y reconocerlos, sobre todo porque los valores son el impulso interno que en realidad nos mueve y que nos hace emocionarnos y nos hace entusiasmarnos y que nos ayuda a asumirnos como parte de lo que nosotros somos. Bueno, esa identidad que tenemos va transitando por una serie de experiencias, como ya les dije, que a veces hace que nuestros valores más esenciales también cambien. Y aunque pensamos que algunos de ellos son inamovibles, no siempre es así, porque ellos con el tiempo pueden cambiar de jerarquía según el momento vital por el que estamos pasando. Quizás lo que era importante para ti a los 20 años no es lo mismo que puede ser importante para una persona de 40 o lo que puede ser la importancia que tenga para una persona de 60 o de 80 años. Por supuesto que va a cambiar las prioridades. Y por lo general, las crisis son unas estupendas oportunidades de revisar estos valores, porque se nos mueven ahí. Y ahí es que vamos a ver realmente qué tan inamovibles son. Y es aquí donde comenzamos a cuestionarnos quiénes somos y para qué vivimos. Y la cultura, por supuesto, también influye significativamente, porque vamos a ir adoptando y adaptándonos a los significados de esta según la forma particular que el entorno social cultural nos asigne. O sea, donde nosotros crecimos, la cultura la vamos a asumir como nuestra, y eso va a estar también dentro de nuestros valores. No obstante esto, el ser humano busca de alguna forma u otra, va a buscar el bienestar. Y algo que tenemos es que en el fondo lo que queremos es alejarnos del dolor, de eso hablamos en el webinar pasado. Y en el modo de particular de percibir estos dos elementos, pues por ahí van a ser como nuestra guía. Pero para sentirse pleno, el hombre debe sentir que se realiza.
Y necesitamos tener la sensación de que avanzamos, que logramos metas y que nos conectamos sobre todo con lo que es esa esencia, con aquello que nos hace vibrar en el fondo de nuestro ser. Nosotros, eso es algo que está innato de nosotros, los seres humanos. Sin embargo, como les digo, no es en ese hacer ni en ese logro donde está el verdadero sentido de nuestra existencia, sino en para qué. En la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y cuando nos hacemos esa pregunta ¿para qué y qué más? Entraríamos entonces en otro peldaño que también tiene que ver con la trascendencia y la verdadera plenitud. ¿Qué hay más allá? ¿Quién está más allá de nosotros? Y bueno, para esto el ser humano, como ya les mencioné antes, pasa por una serie de crisis. En la vida vamos a pasar una serie de crisis, que la llamamos ahora no crisis, sino áreas de oportunidad, que va a ir reajustándonos esa identidad personal, sobre todo lo que tiene que ver con esos valores. Una de esas oportunidades tiene que ver con nuestras crisis, sobre todo personales, relacionadas con nuestros umbrales cronológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros vamos creciendo y hay etapas en la vida, por ejemplo, en la adolescencia, donde empieza el muchacho a cuestionarse todo, porque empieza a ya estructurar su identidad personal y está trabajándose en ello, en lo que él quiere y siente que es. Y eso le va a producir crisis personales. Y estos cambios van a conllevar un cambio de percepción interno. Y eso tiene que ver no solo en adolescentes, cuando ya llegas, por ejemplo, a la crisis de la edad adulta, cuando tienes 40 años, también se te mueve un poco el piso. Algunas personas antes, otras después. Después, cuando llegas a los 60, también se te mueve el piso. Y yo digo, bueno, cuando llegas a los 80, te pones tu sombrero fucsia y ya vas a vivir y no te complicas tanto la vida, porque ya te estás preparando para el viaje de retorno. Entonces, todo tiene su enfoque, su manera de nosotros ver la vida y ver qué es importante en esos procesos. Les comparto, bueno, una de las cosas que más me cambió y me movió los valores y me hizo cambiar muchísimo en mi vida fue una experiencia que tuve a los 20 años de un cáncer. En el linfoma, bastante avanzado, y yo tenía terror de que me iba a morir, pero toda esa experiencia me ayudó a ver la vida completamente distinta, y me di cuenta que lo más importante para mí en la vida era vivir, respirar, y dar lo que tenga que dar durante el camino que te toca vivir, porque no sabes cuándo se acaba. Entonces, esa experiencia me ayudó, esa crisis me ayudó, igual como muchísimas otras que tendrán ustedes, que serán unas más intensas que otras. Pero es bueno revisarlo, cuando tengo una crisis existencial o cualquier tipo de crisis personal, revisar cuál es el aprendizaje de eso, porque de hecho lo hay y tenemos que buscarlo. Y si le conseguimos el sentido a eso que nos toca vivir, pues algo en nosotros va a cambiar, sobre todo en lo que es los valores. Porque los valores van a regir nuestro estilo de vida, en nuestras reacciones, y los valores son así como, digamos, una llave mágica que va a abrir a nuestro interior y va a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos también. Nosotros tenemos valores que en su mayoría son compartidos, sin embargo, cada persona le va a asignar una jerarquía o un orden distinto. En este caso serán valores particulares de cada quien que responderán unos a un orden social, otros serán valores éticos, otros serán valores culturales o religiosos, o inclusive en las organizaciones
que van a complementar nuestra lista de valores personales y todo lo que son nuestras virtudes y nuestras cualidades con las que venimos y con las que necesitamos desarrollar, porque si estamos en este camino, también es para aprender y desarrollar esas virtudes y esas cualidades, ofrecérselas al mundo. También, lamentablemente, tenemos una lista de antivalores o valores negativos que también repercuten en todas las conductas y acciones, como valores como el egoísmo, o sea, antivalores como el irrespeto, la traición, la irresponsabilidad, la soberbia, etc. Entonces es importante que nosotros hagamos nuestra lista de valores, los valores positivos y nuestros antivalores. Para corregirlos hay que corregir algunos. En cuanto a la organización de nuestra identidad, el valor de la estimación de nosotros mismos es básica, porque el valor que nos damos a nosotros mismos va a sustentar esa identidad personal que tenemos. Y es lo que llamamos la autoestima. La autoestima no es nada más que el amor, la aceptación y el respeto por ti mismo. Es cómo nos consideramos y el nivel de gentileza, de amabilidad que nos proporcionamos a nosotros. Y eso lo tenemos que aprender, porque para estar en plenitud tenemos que amarnos infinitamente. Porque lo que somos será enaltecido con este valor u opacado en caso de que nuestro nivel de la autoestima sea bajo. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Cuando nuestra autoestima está bajo, tenemos que buscar ayuda o hacer algo para que esa autoestima suba. En fin, somos brillantes. Todos nosotros somos brillantes. Eso es lo que eres. O como le escuché al doctor Puig en estos días en una conferencia que me encantó y lo tomo prestado hoy. Somos el premio gordo de la lotería, pero no lo sabemos. No lo sabemos y no lo reconocemos. Y no reconocemos que cada uno de nosotros es un diamante muy valioso, único, el único. Pero necesitamos reconocernos y aceptar nuestro propio valor y ser auténticos y congruentes. Y eso es lo más difícil, señores. Ese es el reto, ser auténticos. Y para esto necesitamos, lo voy a repetir muchas veces, autoobservación, reconocernos. Y al reconocernos, tenemos que hacer consciente de ese brillo, esa luz que somos. Pero también para crecer y evolucionar es necesario también reconocer que somos también sombras. Y tenemos que reconocer esas sombras, las cuales también, aunque no nos guste, porque no es la parte esa que no nos gusta mucho, tenemos que aprender a integrarlas a nosotros. Miren, nuestra vida es como una obra de teatro. Se abre el telón y comienza una danza. Y esa danza transcurre entre luces y sombras. Nuestras luces son todas esas cualidades que nos hacen ser especiales. Tú tienes que tener, es interesante que hagan una lista de sus fortalezas, de todas las cosas que lo hacen especial. Y esas cosas, esa lista de lo que los hace diferentes, lo que los hace destacarse, lo que hace brillar. Sin embargo, hay personajes dentro de ese mismo escenario que están escondidos por ahí. Son fantasmas que nosotros nos asustan mucho y no queremos ver, porque primero nos asustan, después no nos agradan y nos cuesta mucho entonces aceptarlo, aun cuando son reales, están allí, pero no podemos ver. Y hasta que nosotros no los hagamos visibles para nosotros, una parte de esa plenitud va a estar incompleta. Porque para trascender lo que somos y llegar hasta esa luz brillante que es nuestro ser, necesitamos hacerlo visible, esa sombra. Y mientras dure el espectáculo de nuestra vida,
Entonces, mientras más rápido veamos esa sombra, mejor. Que por cierto, en ese escenario, en esa obra, nosotros también somos los guionistas de esa historia, la historia nuestra, porque a lo mejor no la escribieron nuestros padres, nuestra familia, nuestras experiencias, pero recuerden que al día a día nosotros podemos reescribir esa historia y decidir cuál va a ser la historia que queremos para nosotros mismos. Así que vamos a ser los guionistas, los personajes, y nosotros mismos vamos a decidir las tramas y los desenlaces. Eh, bueno, otra cosa que quisiera agregar en la obra de teatro de esta vida que representamos, no solo están los miedos, están también las culpabilidades, todas las culpas, las vergüenzas, todo eso tenemos que ver, o sea, todo eso tenemos que revisar. Y son todas esas cosas que internamente no nos atrevemos no solo a no ver, sino a mostrárselo al mundo, mucho menos al mundo, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos sentimos como que si mostramos esa parte de nosotros no vamos a ser aceptados. Esa es una de las razones por las que más escondemos la sombra. Y de hecho, no nos vamos a aceptar ni en nosotros mismos, porque como no nos gusta, es la parte negra, digamos, de nosotros, pues nos va a costar un poco aceptarlas, pero hay que hacerlo. Y necesitamos integrar nuestras luces, porque esas maravillas que somos de luces tienen esa sombra que también es parte de nosotros. Si no las integramos, estamos incompletos, como les dije antes. Entonces tenemos que reconocerla, aceptarla y sobre todo atravesarla, venciendo muchas veces nuestro miedo y mirando hacia adentro, poniendo el foco en eso que no nos gusta, para ver y revisar un poco, porque hay por ahí corrientes que te dicen, no, deja eso así, no veas lo malo, ve lo bueno nada más. No, sí, está bien, pues tengo que enfocarme en lo bueno, pero necesito conocer la sombra, necesito conocer esa parte de mí que no veo. Ojo, y no siempre esa sombra es negativa, porque en ocasiones la observación de la sombra encontramos también un potencial que no llegamos a desarrollar en la infancia porque de alguna manera se quedó reprimido. Y también en la sombra pueden haber sentimientos positivos como deseo, pasión, amor, que no ha sido expresado porque te ha dado miedo o porque por la parte pudorosa o porque has tenido indecisiones. Todo eso te lo puede mostrar la sombra, porque ella es como una guía necesaria para el camino de toda persona que quiere ser auténticamente libre. Si tú quieres ser libre y quieres ser auténtico, tienes que integrar esas dos partes tuyas. Digamos, a mí me gusta usar esta metáfora porque digamos que Asombra es un personaje que está ahí dentro del escenario, que tiene mucho miedo escénico, y entonces está escondido, y cuando supera y cuando logra integrar esa sombra, resulta que nos revela que es el mejor actor que hay, porque al superarse muestra todos sus talentos. Y entonces, wow, te quedas sorprendido de la escena o de esa actuación que tiene ese actor, porque está integrado en su guión, en su papel y sobre todo en la esencia. Esa sombra la esconde muy bien nuestro inconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mirándonos hacia adentro, nos podemos hacer conscientes de ella, de que existe, y comenzar a descubrirla, no huir de ella, no escaparnos, no ser escapistas, porque a veces somos escapistas de la sombra. Y siempre nos vamos a negar al principio a aceptarla como nuestra, entonces empezamos a proyectarla afuera, porque la sombra es ese algo que como yo no quiero ver y no quiero ser, no lo veo sino en el otro. Entonces comienzo a verlo en los demás. Por eso es que la sombra la podemos encontrar en aquello que nos molesta de los demás.
y que vamos a proyectar como si fuera un espejo en el otro. Y fíjense, las crisis son unas magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra, decía Carl Jung, que es el creador de esto de la sombra y de las luces. Fíjense que él habla de crisis, pero yo le pusiera aquí los conflictos. A veces le tenemos terror a los conflictos y resulta que en los conflictos muchas veces sale la sombra, sale algunas cosas que nos ayudan a descubrir la sombra, si nosotros queremos estar abiertos a reconocerla. Hay una psicoanalista inglesa que se llama Molly Tooby que nos da algunas pistas de cómo nosotros podemos reconocer esa sombra en situaciones cotidianas. Y ella dice, por ejemplo, que en esos sentimientos exagerados o expresiones exageradas con respecto a los demás. Por ejemplo, es que no puede ser, que fue capaz, qué horror. O sea, te pones como en la crítica, una crítica así como que el otro es de lo peor y resulta que eso que estás viendo, que estás criticando, pues revísate. Y también ella habla de que en el feedback negativo, de quien nos sirve de espejo, cuando criticamos, eso se ve muchísimo cuando criticamos, en algunas acciones impulsivas o inadvertidas. Ay, es que no quise decir esto, pero lo dije. Entonces revisar, o sea, no puedo recoger lo que dije, pero en eso que dije, que a lo mejor te hirió, hay algo de mí que yo necesito revisar. O algo de ti que tienes que revisar, porque acuérdense que en un conflicto hay dos partes y las dos partes tienen una cuota de responsabilidad, 50 y 50. Entonces, hasta que yo no me haga responsable de mi parte en esa crisis o en ese conflicto, yo no habré reconocido la parte de esa sombra en ese conflicto. También ella habla de que en las situaciones que nos sentimos humillados y víctimas, cónchale, es que me dolió porque mira lo que me hizo y no sé qué, bueno, ahí hay que revisar. Esto es muy gracioso, a mí me parece gracioso porque de hecho es algo que uno no quiere ver, o sea, te cuesta muchísimo, pero mira que es tan delicioso cuando tú lo descubres porque empiezas a conocerte más. Y te empiezas a ser más amiga de ti misma o de ti mismo. Entonces, ese es el encanto que tiene la sombra, ¿no? Cuando te enfadas desproporcionadamente por los errores de los demás, o sea, cuando no eres demasiado exagerado, entonces todo eso va a influir. Bueno, ¿y cómo integro esas luces y sombras? Bueno, una vez, cuando logro integrar y reconocer mis sombras y mis luces, comenzamos a sentir lo que es la plenitud con lo que somos. Es algo así como que si nos despojáramos y nos sintiéramos más livianos. Entonces comenzamos una danza hermosa con la vida que nos lleva a interpretar la hermosa melodía del ser en esencia. Nos aceptamos y agradecemos eso que somos y en especial va a comenzar un maravilloso romance con nosotros mismos. Nos vamos a comenzar a amar. Entonces ya no vamos a esperar que el otro nos traiga flores, vamos a comenzar a darnos flores a nosotros mismos. Ya no necesitaremos pretender o parecer lo que no somos. Simplemente vamos a ser nosotros mismos con todo nuestro bagaje interior, danzando en armonía con la vida y con lo que es. Reconocernos entonces que somos partes de un universo maravilloso, pero que cada uno de nosotros tiene su propio brillo. Cada uno de nosotros tiene un brillo, ¿por qué lo vamos a negar? Y que nuestra presencia se siente en cada latido de cada corazón y que cada uno en sí mismo tiene un propósito y una gran misión que descubrir y que nos permite trascender a alguien más allá de nosotros mismos y que es necesario también transitar para poder complementar este maravilloso camino de la plenitud. Es la única forma. Y bueno,
Hay una declaración hermosa de Virginia Satir, que no se las voy a leer completa, pero los que quieran me pueden escribir a mi correo y yo con mucho gusto se los voy a enviar. O si quieren ustedes lo buscan, se llama Declaración de Yo Soy, del Yo Soy de Virginia Satir. Pero les voy a leer una pequeña parte. Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer. Tengo los recursos para sobrevivir, para estar próxima a los demás, para ser productiva, para encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y las cosas que existen fuera de mí. Soy mi propia dueña y por lo tanto puedo hacerme a mí misma. Soy yo y estoy bien tal como soy. Virginia Satir. Los invito, por favor, a que lean esta declaración del Yo Soy, que es maravilloso. Yo le agradezco tanto a la licenciada Moraima Núñez, porque fue la primera vez que yo escuché de boca de ella esta declaración. Y realmente ahí comencé a darme cuenta lo importante que es amarse a uno mismo. Y bueno, ya vamos llegando. ¿Y cuál será ese paso como propósito y esa misión a que nos referimos para transitar un camino de plenitud? El propósito es una sensación interna que le da significado a tu vida, a quién eres, y tiene que ver con tus cualidades, tus dones, y cómo lo compartes con el mundo, porque es lo que tú tienes que dar, que solamente lo puedes dar tú. Es tu razón de existir y es el por qué haces las cosas que haces. Y de ese propósito van a depender las decisiones de la vida que tomemos, sean estas pequeñas decisiones o las más cruciales. Y si nosotros no tenemos un propósito, la toma de decisiones nos llevará por caminos cortos, pero que al final no nos llevarán a ninguna parte. Porque el propósito nos va a conectar profundamente con cuál es nuestra pasión en la vida, cuáles son esos valores y motivaciones más profundas que nos dan sentido, que estamos vivos para eso. Y por eso es que es tan imprescindible para comenzar el camino de plenitud, tener esto muy claro. Y en la misión vamos dando los pasos que nos traza ese propósito para lograrlo. Y ese va a estar lleno de aprendizajes, como les dije antes, según la etapa de vida que estemos transitando. Es decir, que aunque el propósito es algo que permanecerá constante a lo largo de nuestra vida, habrá diferentes maneras de que lo llevemos a cabo. Entonces es importante saber a dónde queremos ir y para qué. Y en este camino estar atento para integrar también los niveles espirituales que nos sobrepasan a nosotros mismos y nos permiten llegar a lo que es nuestra esencia más profunda, la que nos integra y complementa en plenitud para ser simplemente nosotros y fluir. A mí me ayudó mucho revisar la historia personal para saber mi propósito. Yo los invito a que revisen su historia personal y sobre todo en etapas de la niñez, porque aquello que nos gustaba hacer cuando niños, aquello que soñábamos ser, muchas veces se queda por ahí, pero ahí muchas veces está envuelto como un gran regalo el propósito. Entonces, revisen un poco su historia personal y verán que si alguno de ustedes ya tiene identificado su propósito, tiene algo que ver con esos sueños y ese querer y ese soñar cuando éramos niños. Y como jugábamos. Nos encantaba jugar eso que realmente hoy en día nos da satisfacción hacer. A mí me encantaba, por ejemplo, poner las muñecas y ponerlas en una escuelita. A mí me encanta enseñar. Yo soy una maestra desde el corazón. Entonces, fíjense que ese era uno de mis juegos preferidos. También tenía otros que en este momento no se los voy a compartir por cuestión de tiempo, ¿no? Y bueno, tomando una frase de la Madre Teresa de Calcuta, como esa gota que es,
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. La esencia de nosotros es esa gota, ese paso último para integrarnos con nuestra esencia que trasciende, es quien más allá de nosotros mismos y que nos une con todos y nos complementa, nos complementa. Por eso es tan importante reconocer que somos únicos, porque el que yo sea único y tú seas único nos va a complementar, nos va a completar desde el amor más puro y profundo, que va a trascender a los miedos, porque muchas veces tenemos muchos miedos. Y, y cuando tú llegas a esa etapa de trascendencia, de esa esencia, los miedos se van, porque sabes que hay algo más, y es esa sensación profunda de, de un nivel más espiritual y menos lógico y terrenal. Entonces en este nivel ya no necesitamos tantas preguntas, porque la sabiduría viene con sencillez, nos da todas las respuestas y comenzamos a tener una comunión con todo. Y eso es la plenitud. Y la serenidad nos puebla, nos va a poblar interiormente. Y todas esas aguas turbulentas que tenemos en ese diario vivir o en esas experiencias, que no nos dejan a veces estar en paz, cualquiera que sean esas circunstancias, si nosotros pasamos a un nivel más trascendente, pues la vamos a superar. Porque como dijo Whitman, yo soy el capitán de mi barco y soy el dueño de mi destino. Y para ir finalizando, hay una metáfora de Brian Weiss acerca de los diamantes que me encanta, que dice que un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria. Sí, hay que reconocer que tenemos que soportar cierta presión. La vida se encarga de ponernos las presiones y las experiencias. Sin embargo, eh, ese diamante era antes un carbón que estaba cubierta de polvo y brea, y la misión de cada uno de nosotros es limpiar cada una de esas facetas de ese brillante que somos, para que pueda reflejar el arco iris y ser un diamante perfecto, como lo que realmente somos, lo que está dentro de nosotros. Así que reconoce la grandeza que hay en ti y valora lo que te hace diferente de los demás. Tú ya eres un diamante y solo necesitas descubrirlo y reconocerlo para que el resto suceda de forma natural, como ocurre con ese humilde trozo de carbón. Y bueno, los dejo con una frase de Paulo Coelho. Volví a sentir unas inmensas ganas de vivir cuando descubrí que el sentido de mi vida era el que yo le quisiera dar. Cada uno de nosotros es libre para darle el sentido de vida que quiera a su vida, pero es importante que se lo demos. Muchísimas gracias y los espero para el próximo jueves, donde vamos a finalizar todo este recorrido con una alineación de niveles lógicos y con una meditación para hacer el cierre de estos hermosos caminos de plenitud. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí están mis números de teléfono, si me quieren escribir por WhatsApp, están los correos. Y muchas gracias a la plataforma Prometeo, a Lenín, Wilhelm, José Luis García y a todo el equipo de Prometeo por permitirnos al realizar este webinar. Gracias y hasta pronto.